Hola, ¿qué tal? Bienvenido al 16º tutorial de Python donde echaremos un vistazo al tema clases. Bien, pues desde que habíamos empezado en Python, desde el comienzo de la serie prácticamente, habíamos mencionado que todo lo que estamos manejando son objetos, incluidos las listas, los diccionarios, los strings, los integers, los floats. Todos ellos son objetos y cada uno de ellos tendrá sus propios métodos. Pero además, todos ellos y cada uno de ellos será de un tipo distinto. Entonces, ¿de qué forma podemos averiguar en Python de qué tipo es un objeto? Muy sencillo. Lo que voy a hacer es ir un momentito al shell de Python y me declaro un par de variables. Entonces, vamos a declarar, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner nombre igual a Carla. Además de esto, vamos a declarar otra más que ponga, por ejemplo, la edad. Que pongamos que es, no sé, me lo invento, 22. Y por último voy a declarar también otra variable que sea una lista de números con 1, 2, 3, 4. Simplemente para ejemplificar esto. Entonces, ya tendríamos las tres variables. Y ahora, para averiguar de qué tipo es cada una de ellas, simplemente tenemos que llamar al método type y entre los paréntesis pasarle el nombre de la variable cuyo tipo queremos averiguar. En este caso, nombre me dice que es de tipo string, que es la clase, su clase es de tipo string. Type es de tipo int, edad es de tipo int. Y por último, la de los números es clase list. Y con esto ya sabemos de qué tipo son estas variables. Si os fijáis, delante de cada tipo de objeto pone la palabra class. Básicamente lo que nos dice, este objeto está basado en la clase integer, o en la clase string, o en la clase list. Eso es lo que hace este comando. Esto lo que viene a decir básicamente es que cada objeto hereda los métodos de la clase a la que pertenece. Por ejemplo, sabemos que para la clase string tenemos un método que lo que hace es ponernos en mayúscula cualquier string, que es el método upper. A ver si lo escribo bien porque creo que me faltan los paréntesis. Entonces, lo que hace upper es básicamente poner en mayúscula cualquier string que le pasemos. Y eso es un método perteneciente a la clase string. En este caso, si le ponemos el nombre, pues me devuelve el nombre en mayúsculas. Entonces, ¿qué es lo que es una clase? Una clase básicamente es un esquema o un blueprint, lo podéis llamar así para que os familiaricéis con el término en inglés, que es como donde vais a encontrar la mayoría de documentación, que le indica al objeto cómo debería ser, o qué propiedades debería tener, o qué métodos debería tener. Es como un esquema de dicho objeto. Eso es lo que es una clase. Pero no confundir con el objeto en sí. No es un objeto en sí. Es simplemente algo que describe cómo debería ser un objeto y cómo se debería comportar. Lo que haremos nosotros con eso es crear objetos a partir de esa clase que se comportarán de cierta forma y actuarán de distinta forma según el blueprint o el esquema de esa clase, según esa clase. Entonces, vamos a verlo mejor con un ejemplo. El típico ejemplo que se pone para entender las clases es la clase coche, por ejemplo. ¿Qué pasa con la clase coche? Pues que tiene que tener ruedas, tiene que tener un motor, tiene que tener unas propiedades como la aceleración, la velocidad, tiene que tener distintos métodos como el movimiento, arrancar, parar, etc. Esa clase lo que hace es describir básicamente cómo tiene que comportarse un coche. ¿Qué coche? No importa qué coche, cualquier coche de esa clase. Pero bueno, vamos a crear una clase nosotros. Vamos a crear la clase planeta, en la que vamos a poner ciertas características de un planeta y voy a explicar poco a poco en qué consiste cada una, cómo se llama cada una de ellas, etc. Bien, pues debajo de class y el nombre de la clase y los dos puntos es donde vamos a definir los distintos atributos de esa clase y los distintos métodos. Si os fijáis, empezamos con el def init y entre paréntesis self. ¿Qué significa eso? Lo que hace este método es ejecutarse cada vez que se crea un nuevo objeto. Es como si fuera un constructor. Pero bueno, lo vamos a ver en más detalle en un siguiente vídeo. De momento, seguir conmigo y declaremos el resto de variables para entender un poco el concepto de cómo funciona esto. Si os fijáis, también recibe un parámetro llamado self. Esto lo que hace es hacer referencia al propio objeto
creado a partir de esta clase. ¿Tiene sentido? Bueno, lo veremos también más adelante, sin problema. De momento, pongamos que ese parámetro hace simplemente eso, hace referencia al objeto instanciado a partir de esa clase. Si yo creo un planeta nuevo, pues el self se referirá a ese planeta que acabo de crear. Entonces, dentro de este def, después de poner los 2 puntos, lo que podemos hacer es añadir ciertos atributos a este self, a este objeto que acabamos de crear. Como por ejemplo, pudiera ser self nombre igual a, y le podemos poner el nombre que queramos. En este caso me lo voy a inventar, le voy a poner Marte. Y así con cada propiedad que queramos darle. Self, no sé, radio o... Sí, por ejemplo el radio. Vamos a dejar el radio y también me lo invento 6.700. Vamos a suponer que son kilómetros. ¿Vale? El self punto la gravedad. Vamos a poner la gravedad. También me lo voy a inventar. Voy a poner que es 3 con algo. Y así constantemente todos los atributos que queramos darle. Todas las propiedades que queramos darle. Voy a añadir también el sistema solar en este caso. Y lo voy a poner como un string. Básicamente lo que estamos haciendo es declarar esta clase que intenta inicializar esa instancia, este self, ese objeto que queremos crear, y le añade las distintas propiedades que queremos que tenga, como el nombre, el radio, la gravedad del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que podemos hacer ahora es crear nuestro objeto propiamente dicho. Vamos a crear nuestro planeta. Entonces lo que voy a hacer es instanciar esta clase. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy sencillo, simplemente salimos del def y ponemos el nombre del objeto que queramos poner. Yo he puesto Marte, pero podéis poner lo que queráis, no importa. Y a continuación se tiene que poner el nombre de la clase y el paréntesis. Esto lo que hará será crear un objeto, ese self, instanciarlo con los atributos que le estamos declarando previamente. Y todos ellos estarán en el objeto Marte. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer cosas como, por ejemplo, acceder a los atributos de ese objeto que acabamos de crear, de Marte, para mostrarlo por pantalla. Vamos a imprimirlo, por ejemplo. Vamos a imprimirle el nombre y algún otro dato más. Usamos el formatted string para imprimirlo y simplemente para acceder a los distintos atributos del objeto se pone el nombre del objeto, punto y el nombre del atributo en cuestión, en este caso nombre. Y así con cualquiera de ellos, el radio, la gravedad, el sistema, lo que sea que queramos imprimir. Podemos hacer lo mismo con el resto de atributos, como por ejemplo el radio, la gravedad y el sistema. Lo voy a adelantar para que no tengáis que esperar viéndome cómo lo hago. Simplemente si queréis copiarlo, pues ponéis en pausa el vídeo y seguís. Pues poco más, una vez declarados los distintos atributos que queramos mostrar, simplemente podemos guardar este fichero, vamos a la consola, llamamos al fichero, en mi caso es python classes.py y deberíamos ver los distintos print con los distintos textos y atributos que teníamos, el nombre del planeta, el radio y la gravedad. Así es como podemos acceder a las distintas propiedades de ese objeto recién creado en función de la clase, que en este caso es la clase planeta. Hasta ahora lo único que hacíamos era declarar atributos para esta clase, pero vamos a declarar además un método para esta clase. Simplemente me salgo del def init y con otro def declaro otro método. En este caso lo voy a llamar órbita y recibirá por parámetro el self para que tenga acceso a todas las propiedades anteriores. ¿De acuerdo? Entonces simplemente voy a hacer returno un print simplemente para que indique algún texto o algo por el estilo. Pero la gracia de esto es que se pueda ver cómo además de los atributos que tenemos para la clase vamos a tener métodos. Porque esto nos dará mucha versatilidad luego a la hora de crear los distintos programas. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es que cada vez que se instancie un nuevo objeto de la clase planeta, además de los distintos atributos, nombre, radio, gravedad, sistema, tendrá acceso a un método único y exclusivo de esa clase que se llamará órbita.
que en este caso mostrará un string, pero podría hacer cualquier otra cosa, ¿vale? Voy a terminar de ponerlo y lo vamos a probar. Para probarlo, lo que hay que hacer es, además de los print que teníamos abajo en la línea 13, 14 y 15, lo que se tiene que hacer es invocar a dicho método. A mí me fallará porque se me ha olvidado invocarlo. He guardado, estoy poniendo en la consola classes.py, pero no he llamado al método. Por lo tanto, se me mostrará lo que se me mostraba en el ejercicio anterior, ¿no? En la parte previa del ejercicio. Veo que no hay nada nuevo. ¿Por qué? Pues porque a la izquierda, debajo de todos los print, en la línea 16 o 17, tendría que haber llamado al método órbita. No pasa nada, así es como se aprende. Entonces no voy a editar esto, simplemente lo dejo para que, por si os pasa alguna vez, que sepáis un poco por dónde van los tiros. Y gran parte de lo que es el desarrollo muchas veces es encontrar dónde están los fallos. Así veis un ejemplo. En este caso a mí se me ha olvidado llamar al método que acababa de declarar. Muy bien, lo llamo, le pongo print.marte.órbita, estoy llamando al objeto Marte método órbita y ahora sí guardo y cuando lo ejecuto veo todo lo anterior más además el return que me hace ese método, que es Marte está orbitando en el sistema solar. Y bueno, pues de esta forma ya tenemos acceso a, además de los distintos atributos del objeto recién creado, a un método que tiene ese objeto que previamente hemos definido en la clase planeta. Pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, quiero crear nuevos planetas que sean distintos de Marte? Lo voy a llamar planeta X. Pues lo que ocurriría es que este nuevo planeta tendría exactamente los mismos atributos y métodos que los que tengamos arriba, definidos. Entonces no nos serviría. Para ello tenemos que pasarle nuevos parámetros en ese atributo self que os explicaré cómo se hace en el vídeo siguiente. De momento nada más por este vídeo, espero que os haya quedado un poquito más claro cómo funcionan las clases en Python y si os ha gustado darle al like porque ayuda mucho al canal y hasta el siguiente. Un saludo.